Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted am, vea este video que estamos haciendo este día para compartir acerca de la palabra de Dios con ustedes por el hecho de que es importante poder compartir con ustedes siempre el mensaje, el mensaje que nos ayuda a seguir adelante, que nos guarda, que nos protege, que nos da entendimiento y el conocimiento para poder discernir claramente el mensaje transmitido a través de la santa palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales hay mucho maestro, mucho enseñador de la Biblia que está tratando de enseñar doctrinas totalmente transgiversadas, totalmente torcidas, por la razón de que les falta conocimiento y instrucción de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice que no se necesita estudiar para ser pastor, que no se necesita estudiar para ser evangelista o whatever, como le quiera usted llamar, ¿verdad? Porque hay muchos que ahora se autonombran apóstoles y profetas, ¿verdad? Y realmente están equivocados. Déjenme decirle que realmente están equivocados, porque el conocimiento es muy importante. El profeta Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Jesús mismo nos dice en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontrarás la vida eterna. Entonces es muy importante escudriñar las escrituras. Mucha gente interpreta mal la palabra donde dice el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y dice, no, es que hay que andar en el espíritu porque la letra mata. No. Es totalmente erróneo. Es muy importante escudriñar las escrituras. Es muy importante meterse a fondo dentro del conocimiento. Porque el conocer de Dios nos va a hacer más fuertes, más espirituales, más maduros. ¿Y cómo vamos a conocer de Dios? A través de su palabra. Y el tema que quiero compartir con ustedes en este momento, en esta ocasión, es: no confundas arrebatamiento con segunda venida. Porque eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Hoy mucha gente está enseñando que la iglesia pasará por la tribulación, que la iglesia tendrá que sufrir las consecuencias de la ira venidera por mala interpretación de la palabra del Señor. Porque realmente, si usted se da cuenta, hay versos que parecen ser y encajar con lo que ellos dicen, pero realmente no están, o están fuera de contexto. Están fuera de contexto. Cuando Jesús estaba dándoles las últimas instrucciones a los discípulos en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Después de darles toda instrucción en el versículo 8, cuando les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Jesús termina estas últimas palabras, Jesús es llevado, alzado ante sus ojos, y una nube ya no los permitió ver su ascensión hasta el tercer cielo. Pero ellos vieron cuando Jesús se fue. Y cuando ellos estaban viendo hacia arriba, dos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de ellos, diciéndoles: varones galileos, ¿qué están viendo al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, también, así como lo has visto, también va a regresar, también va a volver. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, va a regresar, así como lo hizo en su primera venida, cuando el profeta Isaías habló del Mesías que iba a venir y que iba a nacer de una virgen, y el profeta Miqueas dice el lugar donde iba a nacer, donde iba a venir el Mesías prometido.
Esa fue la primera vez que Dios o Jesús aparece en la humanidad como carne. Y después Él promete que va a regresar. Después de que Él se va, dice, pero que va a regresar a reinar a este mundo. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Pablo, ¿verdad?, nos habla acerca de esto en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13, del 14 hasta el 17, y en 1 de Corintios, capítulo 15, del 50 al 53, nos habla del arrebatamiento de la iglesia y cómo este cuerpo que es mortal se cubrirá de inmortalidad y esta carne se vestirá de incorrupción, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque como dijo Pablo en 1 Corintios 15:51, ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Entonces seremos transformados, ¿verdad? Nuestro cuerpo se vestirá de un cuerpo glorificado, de incorrupción, donde nunca más verá la muerte, nunca más podrá corromperse, porque será transformado al igual que Cristo cuando resucitó. Ese cuerpo que podía aparecer ante sus discípulos sin abrirse las puertas, ese mismo cuerpo será el que vamos a tener nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida, hermano, no tiene nada que ver con esto, porque la segunda venida está establecida precisamente déjeme decirle, bien delineada, porque Jesús dijo en Mateo 24:36 claramente, dice, y de la hora y del día nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, todo aquel que dice que el arrebatamiento de la iglesia es después de la tribulación, entonces está haciendo a la palabra mentirosa. ¿Por qué? Porque claramente todo aquel que sepa cuándo empieza la tribulación, sabe que a los 7 años de la tribulación viene Cristo, es el arrebatamiento. Entonces, si la Biblia dice que nadie sabe, entonces nadie puede saber, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, en la segunda venida es aquí donde dice Mateo 24, 29 al 31, donde dice que todas las naciones verán al Hijo del Hombre y se lamentarán, ¿verdad? Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las estrellas caerán del firmamento y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y con trompeta llamará de los 4 confines de la tierra a los escogidos. Y cuando habla de los escogidos no está hablando de la iglesia. La iglesia ya se fue con el Señor. Ahora está regresando de nueva cuenta con el Señor, porque vamos a regresar con el Señor en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Del versículo 11 en adelante, usted va a mirar el regreso del Señor con su iglesia. Después de haber pasado la tribulación, después de haber, ¿verdad? Porque vamos a venir a la guerra de Armagedón. Si usted mira el capítulo 14 del profeta Zacarías, este capítulo no es el arrebatamiento de la iglesia, no es cuando Cristo viene y se lleva a la iglesia, sino es su segunda venida. Porque cuando vemos en Ezequiel 38 y 39 sobre la guerra de Armagedón, ¿verdad? Cuando todas las naciones se reúnen contra el pueblo de Israel para destruirlo, entonces Dios aparecerá con sus santos y defenderá al pueblo de Israel. Esa es realmente lo que va a suceder, porque después del arrebatamiento y después de que la iglesia, de la tribulación termine, entonces Jesús viene a reinar. Según Zacarías 14:9, viene a reinar aquí en la tierra durante 1000 años, según Apocalipsis 20, del 1 al 6. Falta la dispensación del milenio. Ve Apocalipsis 20, del 1 al 6. Allí está claramente hablando de 1000 años. No hay error de ninguna manera. Entonces, después de la tribulación, vienen 1000 años donde Jesús va a reinar en la tierra, ¿verdad? Y
ese no es el cielo, esa es una última dispensación. Si usted ve el libro de Zacarías, usted va a mirar, ¿verdad?, lo que va a suceder en ese acontecimiento de la guerra de Armagedón, y lo que va a suceder también para aquellos, ¿verdad? Se va a establecer la fiesta de los tabernáculos, y aquel que no suba a adorar a Dios de año en año tendrá también una recompensa por no hacerlo, ¿verdad? No tendrá lluvia, habrá un castigo para los que no suban a adorar a Dios. Entonces, este es el tiempo del milenio y la segunda venida. Pero mucha gente está confundiendo y están diciendo, no, Cristo viene después de la tribulación y se lleva a la iglesia. No, ese es un error completamente. Discúlpeme, pero necesita estudiar la palabra de Dios, necesita aprender, necesita escudriñar, necesita leer. Y cuando yo le estoy hablando de algo tan tangible, tan palpable, es porque conozco y sé lo que le estoy diciendo es verdad, es la palabra de Dios. Por eso le estoy dando los versos, le estoy dando dónde usted puede ir para entender el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, ¿verdad? Es realmente algo que sí nos atañe a nosotros, porque recordemos que hay un personaje que nosotros nos hemos olvidado de ese personaje. ¿Y cuál es el personaje que nos hemos olvidado? ¿Verdad? Siempre hablamos de la bestia, del anticristo, del inicuo, del 666, pero nos olvidamos de un personaje que viene antes que él. Un personaje que viene antes que el anticristo, y ese es el falso profeta. El falso profeta que va a venir, que va a hacer el preámbulo y va a presentar al anticristo. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahorita es precisamente, ¿verdad?, un preámbulo de lo que va a suceder más adelante. Entonces, alguien tiene que hacer que el profeta, alguien tiene que traer, ¿verdad?, esa forma para poder presentar al anticristo. ¿Y cómo se va a presentar el anticristo? En medio de una guerra. En un medio de una guerra para anunciar que él va a traer paz al mundo. Y durante 3 años y medio lo va a lograr. Va a haber paz, todo va a ser felicidad, todo va a ser algo tremendo, una armonía, ¿verdad? Los aleluya ya no están, ya se fueron, ya nos fuimos. Y durante esos 3 años y medio será una luna de miel falsa. Porque Jesús dijo, y cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces va a venir lo tremendo. Y es cuando les dice a los discípulos, al pueblo de Israel, huyan a las montañas, huyan a los montes, escóndanse, porque va a ser tremendo. Porque el enemigo vendrá con grande furia contra el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 12. Usted mire Apocalipsis 12 y usted se va a mirar que el cual, ¿verdad?, vendrá con grande furia contra el pueblo de Israel. Entonces, durante esos... Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, cuando oigas paz, entonces vendrá destrucción, porque la paz que ofrece el anticristo es temporal, es falsa, es hipócrita, porque vendrá después lo malo, lo perverso, la tribulación, y durante 3 años y medio el pueblo de Israel será perseguido, será atacado por los anchichincles del anticristo. Pero en los momentos más difíciles, cuando se reúnen para destruirlo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas naciones se lamentarán, sí se lamentarán, porque fueron contra el pueblo de Israel. Y contra el pueblo de Israel no se debe de meter nadie. ¿Por qué? Porque son los santos escogidos de Dios. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo comprenda, independientemente de lo que ellos estén haciendo, hay una promesa para ellos de salvación. La salvación que Dios les ha prometido les va a costar. Usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y no necesitamos, ¿verdad?, obras, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero ellos sí van a muchos van a morir, van a ser decapitados, muchos van a sobrevivir, ¿verdad? Pero
el Señor, Él va a salvar al pueblo de Israel. Por eso esta mañana comparta este estudio, llévelo en su corazón, examine lo que le estamos diciendo, vea la palabra de Dios, porque solamente así se puede hacer. Bendiciones para todos, que el Señor los guarde, los proteja y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Facebook, en TikTok y en Instagram.